Respiratorio 3 último. Atelectasia. Colapso de. Colapso del pulmón. La atelectasia quiere decir colapso. Shh. Pero yéndonos más hacia el significado específico, atele quiere decir incompleto. Y ectasia quiere decir dilatación. Entonces sería definida como una dilatación incompleta del aparato bronquial. Si hay algo que está obstruyendo, que está comprimiendo el parénquima respiratorio, pues va a impedir que el pulmón pueda dilatarse adecuadamente. Ya sabemos que las fuerzas que van a coadyuvar en el proceso de la dilatación, de que la estructura pulmonar se dilate, va a ser el número. Si algo afecta al número respiratorio, pues se va a desencadenar la atelectasia. ¿Qué más? El estroma. Porque el estroma hemos dicho que está formado por un tejido especial, ¿no? ¿Cuál era el tejido que está formado? Fibroelástico, con otro color aquí está. En eso se basa pues, la confianza pulmonar, el hecho de que el pulmón pueda distenderse por tejido conectivo denso, fibroelástico. Y el tercer factor es la musculatura. ¿Ya? Entonces, la atelectasia va a ser una obstrucción incompleta. La atelectasia va a venir con qué? Va a venir con disminución del proceso de la ventilación pulmonar. Las variedades también habíamos revisado, ¿no? Existen las atelectasias por absorción, existen las atelectasias por compresión. ¿Qué más existía? Las atelectasias por compresión. En las atelectasias por contracción, ¿qué sucede? Derrames. No, contracción no. Reemplazo de la matriz fibrosa, fibroelástico por fibroso. ¿Qué encontrábamos en la compresión? La presencia de una obstrucción externa, como el desagüe pleural, pues. El desagüe pleural, un proceso de llenado y que se ejerce una presión mecánica extrínseca al pulmón, pues va a evitar que este distienda, ¿cierto? Y la absorción, básicamente porque hay proceso obstructivo, el aire no puede salir, la presión negativa lo que hace es comprimir al aparato alveolar y por lo tanto se va a desencadenar que el pulmón se contraiga. En todos los casos hay infección pulmonar, ¿cierto? Ahora, hemos visto otro trastorno más, el edema. ¿Se acuerdan qué era el edema? ¿Cuáles los tipos de edema? El edema tiene dos tipos. El edema puede ser cardiogénico por afección del corazón izquierdo, ¿no? Una insuficiencia cardíaca izquierda que afecta al pulmón de manera retrógrada y en los pies. Y el otro era la afección vascular, ¿no? Por aumento de la permeabilidad vascular. O también denominado el edema inflamatorio, ¿no? Este se desencadena por neumonía, se desencadena por tuberculosis, procesos infecciosos que afecten el parénquima pulmonar, pero de causa asociada a quimiotaxis y proliferación de procesos inflamatorios, ¿no? Esto era neumónico, inflamatorio. Después hemos visto las bronquiectasis. ¿Qué sería una bronquiectasia? Ectasia ya sabemos que es una dilatación. Bronquial. Y bronqui quiere decir bronquial.
Olvídate. Es una dilatación bronquial. La bronquiectasia es una dilatación permanente de la vía aérea. La dilatación permanente, ¿qué es lo que va a desencadenar? Que el aire no pueda salir, pues el pulmón está repleto de aire y es aire viciado, es aire que ya tiene dióxido de carbono, se queda estancado, el pulmón no puede contraerse en este caso. En el caso de las atelectasias, el pulmón no puede distenderse, en el caso de las bronquiectasias no puede contraerse, entonces se mantiene completamente dilatado el aparato bronquial y al desencadenarse la dilatación bronquial, pues va a evitar que exista el flujo de aire, ¿cierto? Que el aire sin dióxido de carbono salga ser eliminado y que el aire ingresa por la vía respiratoria pues pueda producir este proceso de hematólisis a nivel alveolar, porque la presión ya está tomada, hay alta presión dentro del pulmón, pero es que aire que ya no se puede movilizar. Entonces aumenta el espacio muerto y lo que va a desencadenar es que no exista el proceso de hematosis también, quiere decir que el pulmón pierde sus facultades funcionales, ¿no? Esto es una dilatación constante. ¿Por qué se desencadena esta dilatación constante? Por la Características etiopatogénicas. ya hay procesos infecciosos que afectan aquí al estroma. El tejido fibroelástico se reemplaza por el tejido fibroso. Otra, la musculatura, la ruptura de la musculatura, pues se rompe la musculatura o desaparece la musculatura por el proceso inflamatorio infeccioso, pues se va a desencadenar esto, ¿no? Hay varios trastornos que pueden verse asociados a esto. Entonces, al final y al cabo, todo lo que se va a afectar bronquiectasias. En el caso de las bronquiectasias, destrucción del músculo liso, tejido elástico del meques desplazado, dilatación permanente de bronquios y bronquiolos, las causas desde afecciones congénitas como las fibrosis quísticas, patologías congénitas que producen reemplazo de manera no diría regular, produce reemplazo de manera progresiva, progresiva del tejido conectivo. Después las disinencias ciliares, los síndromes de Cartagenos que en sí desencadenan fibrosis, la neumonía, la obstrucción bronquial, algo que afecte el parénquima y el estroma respiratorio, trastornos inmunitarios como la artritis o la apnea, el lupus, el dermatosis que puede afectar al estroma y trastornos idiopáticos. Entonces así vamos a ver el pulmón, y vamos a ver con la presencia de dilataciones. Hay un trastorno aquí que le vamos a asociar. ¿Se acuerdan cuál era el trastorno pulmonar neurológico que causaba el patrón de edema cardiogénico? ¿Cómo te digo? Alas en mariposa, ¿no? En el cual existe congestión de la trama vascular de los dos pulmones de manera homogénea. ¿Cuál era el patrón neumónico? La presencia de parches, cerebrales, algodonosos, ¿no? ¿Cuál era el patrón de la neumonía atípica? El patrón de vidrios ventilado, el patrón intersticial. En este caso, cuando se ve la presencia de bronquiectasias o sobredilataciones bronquiales, lo que vamos a ver es el broncograma aéreo, que aparece un tanto irregular. ¿Cómo es esto? Así lo vamos a ver. Vamos a ver aquí un poco neumónico. El broncograma aéreo se va a ver los bronquios dilatados, unos círculos blanquecinos. Ese es el broncograma aéreo y es la característica que le permite identificar a la bronquiectasia. El broncograma aéreo. Esto lo van a revisar después. Vamos a las patologías, ¿les parece? Ya sabemos cómo es el tema, ya sabemos cómo es la terapia, ya sabemos cómo es la bronquiectasia. Bronquiectasia. Así, patologías. Oh, fuck. La primera patología que tienen que no aprender, esto se lo tienen que saber
memoria. ¿Qué tatuarlo? Casi todo. ¿Por qué razón? Nuestros países, en general, los países latinoamericanos, son zona epidemiológica de la tuberculosis. Son casi una zona endémica. ¿Por qué razón? Hay varias razones. Una de las razones es que básicamente todos estamos infectados. ¿Ya? En Bolivia solamente se ha hecho un estudio sobre la tuberculosis. Se ha hecho en los años 70, 80. Era un estudio, una investigación que de hecho ha sido subvencionada por la Organización Mundial de la Salud. Es la única vez que se ha hecho. Y se ha hecho en Potosí. Entonces en Potosí se han tomado pruebas de Sputnik a varias personas de la ciudad. ¿Ya? ¿Saben cuál era el porcentaje diferencial en Potosí? 65. 79. Resultó ser 87%. El diablo. Infectada, ¿no? Es distinta la infección que la enfermedad. Ah, claro. Pero, ya, como habrán visto en sus clases de biología, la tuberculosis es un patógeno bacteriano residual. Sí. Tiene múltiples mecanismos de resistencia, múltiples mecanismos de reproducción, los cuales coordinan para que este pueda mantenerse dentro del sistema. ¿Cuáles son las poblaciones que encontramos de bacterios tuberculosos? Los cuerpos gigantes del año. Los cuerpos gigantes del año. No, esos no son, esos son acrófalos. ¿Dónde puede vivir el vacío? Ya. A ver, tiene tres poblaciones. A ver, este patógeno, el Mycobacterium tuberculosis, tiene una toma de ingreso, ¿cierto? Su ingreso es por vía aérea. Ya, este patógeno ingresa por vía aérea, desencadena varias fases del proceso de la enfermedad. Desencadena inicialmente una prima infección. En el caso de la prima infección, pues va a desencadenar un proceso lesivo, un pequeño absceso. Habitualmente es controlado. Si el sistema inmune del paciente es controlado, está bien regulado, Competente. pues va a impedir que el trastorno vaya a mayores. Ahora, el problemita es que este patógeno tiene una cualidad. ¿Qué tipo de patógeno es el? Va. Es un VAR. Ácido resistente. ¿Qué quiere decir esto? Bacilo ácido resistente. Es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿verdad? ¿Y por qué Ácido será alcohol un resistente. bacilo ácido alcohol resistente? ¿Cómo serán los componentes de su pared bacteriana? Aramino de la filo. Para empezar, todas las bacterias tienen esto. A ver, ¿cómo se llama el recubrimiento de la pared bacteriana? Sí, pero ¿cómo está conformada? ¿Cuál es la molécula? Fosfolípidos. ¿Fosfolípidos? Peptidoglicanos. Oh, fuck. Todas las bacterias tienen este recubrimiento, los peptidoglicanos. ¿Ya? Hay unas bacterias que son los gram negativos. Los gram negativos, aparte de los peptidoglicanos, una membrana, pero la otra membrana de aquí está conformada.
caso del bar, de los bar, tienen otra cosita más. Aramino, Diablo. galactano, aramino manano, y otros lipopolisacáridos. Lo que hace que esta bacteria sea completamente recubierta, tiene varios recubrimientos. Entonces, esta bacteria, cuando ingresa al sistema, inicialmente vive en la vía aérea. Su población inicial es en vía aérea, pero es rápidamente combatida. Después de la primera infección, su población tiende a disminuir, ¿ya? Pero hay dos poblaciones en las cuales se mantiene. Una puede vivir en el estroma, o puede vivir en el casio. Las poblaciones que son, es que este patógeno aparte ni siquiera es requiere de oxígeno para poder sobrevivir. Su metabolismo puede ser lento, puede Anaeróbico. bastante, ¿no? Muy bien, entonces esta población se mantiene con un crecimiento leve durante un tiempo, ¿no? Y la tercera población es la que vive a nivel intracelular. A nivel intracelular, ¿en qué célula estamos hablando? ¿Dónde va a vivir? En el macrófago. Entonces tenemos aquí tres poblaciones donde va a poder existir o sobrevivir el patógeno. Inicialmente en la vía aérea, después en el calcio, después en los macrófagos, ¿no? Ahora, se mantiene recidivando, ¿por qué? El proceso inflamatorio repliega la inflamación, controla el proceso del desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando el paciente se encuentra inmunocompetente, se va a mantener las poblaciones controladas. ¿Bien? No desaparece, se controlan tras el proceso inflamatorio. Ahora, digamos que ha pasado un tiempo, ¿no? Tiene un periodo ventana de recidiva. Se pasó la ventana clínica. Mi paciente que inicialmente inició con un cuadro neumónico muy leve, muy debilitado, pues, digamos que en unos 20 años, unos 10, unos 5 años, mi paciente sufre una enfermedad de base, se desarrolla hipertensión arterial. ¿No? O mi paciente tiene diabetes mellitus, o mi paciente le da cáncer, o mi paciente se infecta por una enfermedad de media, VIH, o mi paciente tiene que consumir corticoides, o mi paciente es de edad avanzada, ya se encuentra y es un paciente anciano. Estos patógenos que se encontraban controlados, que se encontraban viviendo en las vías aéreas, en el casio, incluso en los macrófagos, pues van a tener vía libre, ya no van a tener quien los controle. El proceso inflamatorio se desplegó debido a que mi paciente ingresó en un estado de inmunosupresión. Entonces, al desencadenarse la inmunosupresión, pues vamos a ver que la enfermedad se activa y se va diseminando. Inicialmente el cuadro asociado a la tuberculosis pulmonar se va a denominar el patrón en semillas de mijo. Que se despliega en el pulmón. ¿Dónde se despliega principalmente? La lesión se va a desencadenar habitualmente en los ápices pulmonares. En zona 1, zona 2 del oeste. ¿Ya? Los ápices pulmonares son los más afectados por el proceso tuberculoso. En la tuberculosis lo que vamos a ver es el patrón se denomina patrón biliar. ¿Ya? ¿Y qué significa
patología, ¿qué son estas lesiones que se pueden identificar en una imagenología? Pues es la presencia de abscesos, microabscesos, tuberculosos, en los cuales se desencadenó necrosis licohepática. Al desencadenarse microabscesos tuberculosos, pues es afectado el parénquima. Como se afecta el parénquima pulmonar, mi paciente empieza a desencadenarse de patología respiratoria. Un cuadro clínico de patología respiratoria. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Inicialmente hay una pneumoinfección. La pneumoinfección habitualmente no desencadena una enfermedad tan grave. Habitualmente es bien autolimitada. Mi paciente dice que sufrió una patología respiratoria viral con operaciones. Parece mucho a la patología viral, es bien autolimitada. Este patógeno tarda en crecer. Entonces, el sistema inmunitario lo afecta rápidamente, disminuye sus poblaciones de manera drástica y dramática. El absceso inicial que se había desencadenado en este paciente pues tiende a ceder, tiende a desaparecer. ¿Ya? Este patógeno, sin embargo, recidiva, se mantiene en el parénquima pulmonar, se encuentra en el estroma sin vascularización o se puede encontrar en focos necróticos que hayan quedado en el proceso lesional pulmonar. ¿Ya? Puede quedarse dentro de la vía aérea con poblaciones muy disminuidas o puede quedarse dentro de macrófago. ¿Ya? Mi paciente se enferma posteriormente de otra patología, lo cual desencadena inmunosupresión. El proceso de la reproducción celular del ácido Koch se encuentra básicamente aunado desde el proceso inflamatorio. ¿Ya? Si la inflamación cede, si mi paciente pierde competencia inmunitaria, pues eventualmente lo que se va a desencadenar es que la infección se va a reactivar. El proceso infeccioso, entonces, ¿qué va a desencadenar? La presencia de cuadros lesivos, de estructuras lesionadas dentro del parénquima pulmonar, de abscesos pequeños, ¿ya? Y cuando ustedes van en la radiografía del paciente, se va a ver el patrón biliar pulmonar, con un montón de... se llama engranos de micro, porque parece que se han extendido, vienen extendidos sobre la placa, un montón de semillitas, ¿ya? El grano de micro es un granito chiquito, bien pequeñito, es una semilla pequeña. Entonces tiene esta característica. Los microcelos tuberculosos pues, no miden más de 2 milímetros, son pequeñísimos. ¿Ya? Miden 0,5 a 2 milímetros, o sea, tienen esta estructura. Además, esta lesión se puede encontrar en todo el pulmón, pero predominantemente el proceso infeccioso afecta los ápices pulmonares. ¿Ya? La neumonía habitualmente afecta a la base. Cuando es una neumonía típica, ¿cuáles son los causantes de la neumonía típica? ¿Cuánto es, verdad? Sí, estreptococcus, no, es neumonía. Ya. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, estreptococcus pneumoniae. Varicela catarrhina, sí. No es neumococo, no estreptococo, el Haemophilus influenzae. Esos cuantos son. Eso es lo que producen es patrón de condensación. ¿Dónde afecta la neumonía habitualmente? En las zonas bajas del pulmón. Van a verlos en las bases pulmonares, en los lóbulos y en el lóbulo central del pulmón. ¿No? Habitualmente es heterogéneo, no es homogéneo como el patrón de alas de nebulosa digestivo, de insuficiencia cardíaca. En este caso es al revés, afecta más los ápices pulmonares. ¿Por qué afecta más los ápices pulmonares? ¿Qué hay en la zona 1 de West? ¿Qué hay y qué no hay? Más aire. Harta ventilación, harto. ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué no hay? Sangre. ¿Ah? Perfusión sanguínea. Sangre. Si hay poca perfusión sanguínea, ¿qué quiere decir? Hay pocas células inmunitarias circulando. Si hay pocas células inmunitarias circulando y tiene aire para crecer y tiene parénquima para comer, pues ahí es donde prolifera esta infección. En los ápices pulmonares, habitualmente lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. El cuadro evolutivo de esta lesión
va a desencadenar que los abscesos vayan a crecer. Los abscesos, los microabscesos tuberculosos que se han formado, en la reinfección, en la reverberación de la enfermedad de mi paciente, van a formar otra lesión a la larga. Si el paciente no recibe tratamiento, pues va a desaparecer el parénquima. Desaparece el parénquima entonces y queda un espacio vacío, eso se denomina caverna tuberculosa. Eso es porque el microabsceso tuberculoso va a dejar pues un halo de ¿qué? Necrosis, una necrosis especial. La necrosis de la tuberculosis se va a denominar necrosis gaseosa. Pregunta de examen. La necrosis gaseosa. ¿Por qué se forma la necrosis gaseosa? Es por abolición de la vasculatura. ¿Sabe qué es? ¿Por qué se llama necrosis gaseosa? No es gaseosa. Calcium. ¿Qué es gaseosa? La consistencia del queso. Ya, no solamente su aspecto macroscópico. Casi. Viene la turgencia del queso. ¿Algunas han batido un queso por las manos? ¿Qué rico? Ya, un queso criollo. El queso crema. Un queso crema. No es mozzarella que se late. El queso criollo cuando lo parten, incluso pedacitos caen, entonces bien sencillo. ¿No? Lo pueden, incluso si lo aprietan, lo pueden completamente destruir, ¿no es cierto? Así es el caso, así es el queso, la necrosis gaseosa de la tuberculosis. ¿Por qué se produce la necrosis gaseosa? Quiero explicarles esto. Es por un trastorno, por un cambio que sucede dentro de la inflamación. La inflamación de la tuberculosis es especial, porque como es una patología que no se puede controlar, desencadena, es uno de los pocos cuadros infecciosos que desencadena activación del sistema adaptativo. Activación del sistema adaptativo en la reparación. Ya, el microabsceso tuberculoso inicialmente inicia con una migración y proliferación de polimorfonucleares. ¿Ya? Aquí están los polimorfonucleares. Y esencialmente en el centro de la lesión del microabsceso tuberculoso, vamos a ver necrosis coagulativa. ¿Ya? Inicialmente en el microabsceso estoy diciendo. Vamos a ver aquí necrosis coagulativa. ¿Por qué es agudo? Pues? Ahora, ya saben, cuando los polimorfonucleares no son suficientes, activan al sistema inmunitario adaptativo. Ahora, ni siquiera el sistema inmunitario adaptativo es suficiente, pues. Entonces, ¿qué hace? Es una maniobra desesperada para desencadenar el control del desarrollo infeccioso, porque no pueden matar ese patógeno tan grueso, es tantas capas tienen, prolifera incluso en el macrófago, siguen proliferando dentro de la lesión. Entonces, ¿qué van a formar? Granuloma. Esa es la lesión que sigue al microabsceso. Van a formar el granuloma de la tuberculosis. ¿Ya? Acá hay otras células, ya no son polimorfonucleares. Vamos a ver a los mononucleares inmiscuidos acá. Ahora, los mononucleares van a formar una zona de seguridad, en el cual van a evitar incluso la proliferación vascular. Tienen inhibidores, liberan inhibidores de la recomposición del tejido vascular de la pequeña, que sucede en la mayor parte de las lesiones. Acá no puede suceder eso, porque están tratando de evitar la diseminación del patógeno. ¿Ya? En el centro pues queda la necrosis, una necrosis avascular, una necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa. Y aquí se forma un folículo. Se va a denominar el folículo de Koster. En el
el cual tenemos capas de polimorfonucleares, pero de mononucleares. A esta capa se va a denominar la capa de células epiteloides, ¿ya? Vamos a ver una capa de macrófagos, en los cuales los macrófagos empiezan a conglomerarse. Aquí vemos una célula especial que se va a denominar el macrófago, la célula gigante de Langhans. Es un macrófago, son varios macrófagos unidos. La célula gigante de Langhans va a tener núcleos en el radio. Tiene núcleos en el radio. Y además aquí se encuentran las células gigantes, en la zona donde están proliferando los macrófagos. Y aparte de eso, se desarrolla una capa fibrosa o fibroblastos que van a delimitar el cuadro, que van a delimitar la lesión, ¿ya? Entonces tenemos una capa fibrosa, se produce encapsulamiento, fibrosis. Así se forma el granuloma. El granuloma va a tener un centro gaseoso, va a tener la formación de células epiteloides que están tratando a los componentes del proceso de infección. Vamos a tener a los macrófagos que también están tratando de contener la infección, y para el colmo el sistema los ha encerrado para que peleen contra el macrófago y no puedan salir. Entonces se forma la presencia de un tabique conjuntivo alrededor, ¿ya? Ahora, el asunto es que acá, después de esto, como esto es necrosis, esto se filtra pues hacia dónde, hacia la vía aérea. Aquí digamos que tenemos un bronquio, ¿ya? La necrosis llega hacia el bronquio y se libera. Y el paciente entonces, ¿qué tiene? Hemoptoicos. El paciente no es tose, tose sangre. Pero, ¿qué es lo que está tosiendo? Está tosiendo el contenido del granuloma. Y queda este espacio vacío. En los procesos más avanzados de la tuberculosis, pues ya solamente queda el espacio vacío, el recubrimiento de fibrosis, y acá adentro aire. Esa es la caverna tuberculosa. La razón de la caverna tuberculosa es porque pues, el tejido que se encuentra adentro pues, se filtró, se drenó hacia la vía aérea, el paciente lo torció y quedó ahí el espacio abierto, ¿no? Ahora, este tejido, este espacio que quedó acá, pues ya no tiene capacidad de transporte, ¿no? Se produce el aire se mantenga estancado. Entonces produce un cuadro similar a la bronquiectasia, pero no es bronquiectasia, porque no es dilatación pulmonar, la presencia de una caverna tuberculosa. Esta caverna tuberculosa tiene aire ramificado porque tiene una presión, y esta presión pues no se quita, lo cual promueve que este espacio sea proclive a invasión de otros patógenos, ¿no? De la tuberculosis ya. Llega ahí otro patógeno, como el estafilococo o el streptococo, y ya tiene vía libre para poder vivir, tiene aire, no tiene vasculatura porque se ha negado, y tiene tejido micróbico en el cual puede sobrevivir, ¿no? Por eso la tuberculosis es una lesión proclive a empeorar con sobreinfección de otros patógenos. Y esa es la lesión que va a quedar, la caverna tuberculosa. Vamos a ver eso después, ¿no? Y todo inició como una prima infección abscedativa de un patógeno muy resistente que va a habilitar el parénquima, ¿no? Ahora, volviendo al temita que les he dicho, ¿no? En Potosí no tienes tanta población americana, en todo el altiplano es así, porque habitualmente las poblaciones altiplánicas pues viven en hacinamiento, ¿no? En nuestro medio no debe ser muy distinto, debemos tener, gran parte de nosotros debe estar contagiados por la tuberculosis, no enfermo, contagiados, ¿no? Básicamente, muchos de nosotros, cuando ya nos encontremos en la vejez, pues esta patología va a tender a reactivarse. Oh, fuck. Porque la vejez produce inmunosupresión, a producirse inmunosupresión se requiere el proceso tuberculoso. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más les quería decir antes de continuar? Doctor, ¿la clasificación cuándo ocurre? La clasificación ocurre inmediatamente se desencadena un proceso absorbido de un absceso.
la tuberculosis miliar evoluciona a la patología granulomatosa. El granuloma es más voluminoso, mide más de 5 milímetros y habitualmente forma zonas de pedúncula dentro de la patología, ¿no? La necrosis gaseosa inmediatamente se desencadena el cambio de inmunidad alminata y inmunidad adaptativa ya se ha formado, ¿no? Porque no hay forma de detenerlo, no se puede detener. Ya imagínense que estas especies dentro del proceso adaptativo, ¿no es cierto? Digamos que Godzilla está en el centro de la ciudad. Ya, pero no se puede mover, no se puede mover, está ahí pegado a la tierra. Entonces, lo único mecanismo que vamos a tener nosotros para evitar que el que más daño que es contenerlo, nosotros provocarle una jaula. Básicamente lo que sucede es eso. El granuloma es una jaula que está tratando de evitar la diseminación del bacilo de todo, pero como es tan resistente, sigue avanzando, la jaula se vuelve más grande y se desbrilla, ¿no? Desaparece el tejido, formando cada vez una cadena más grande. Y el proceso inflamatorio que se mantiene durante mucho tiempo, pues es la explicación por qué el paciente tiene emaciación, ¿no? Es muy costoso para el organismo mantener el proceso inflamatorio durante mucho tiempo. Entonces el paciente tiende a adelgazar de manera crónica, ¿no? De manera constante, progresiva, se vuelve bien flaco, ya no tiene hambre, tiene anorexia, no quiere comer. Y esto va a desencadenar pues, que tenga más inmunosupresión, el paciente no tiene memoria libre para crecer, todo está dentro. Estoy hablando del cuadro evolutivo de la enfermedad. El proceso terapéutico es complejo. Sí, son varios esquemas terapéuticos, ¿eh? Vamos a hablar de eso también. Y la existencia de estos psicofármacos, ¿saben por qué es? ¿Por qué se necesitan psicofármacos? Cada uno sirve para una de las poblaciones. ¿Ya? Para cada parte de la célula. La rifampicina, ¿para qué sirve? La rifampicina, para poblaciones intracelulares. ¿Para qué sirve la piradinamina? Para poblaciones que habitan en el calcio. Hemos dicho que hay poblaciones que necesitan el macrófago, poblaciones que habitan en el calcio, ¿no es cierto? La piradinamina sirve para eso. Después, ¿cuál más tenemos? La estreptocina, ¿para qué sirve? Para las poblaciones en crecimiento rápido, para lo que se encuentra en la vía aérea. ¿Cuál más se administra? Isoniazida. Ese es el quimioterápico más fuerte, ¿no? La isoniazida se administra para las poblaciones que se encuentran en el panorama. Para eso se administran esas cuatro. La muscular, ¿no? Por eso se utiliza para el fracaso terapéutico del esquema. Cuando fracasa el esquema 2 es casi sentencia de muerte en caso de tuberculosis. Pues eso es el desarrollo de la patología. APC. De hecho, esa es introducción para que esto no se vuelva tedioso, porque es mucha explicación. Inicialmente la primoinfección se va a desencadenar el ingreso del bacilo por vía aérea, ingresa por vía aérea, no es un patógeno que ingrese por otra vía, se contagia por vía aérea. Se prohibita, inicia con un proceso infeccioso cualquiera, ¿no? Muchos de hecho ya estamos infectados y la primera vez que nos hemos contagiado pues ha sido, ¿por qué? Ha sido similar a una gripe, que ha pasado en un día, 2 días, ¿no? Entonces tiene el mismo proceso de se activan con intervenciones inflamatorias, se activa el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1,6, ya se pierde en unos días, ¿no? El bacilo es captado por el APC, por la célula presentada de antígeno. La célula APC lo lleva al ganglio, pues, le dice al sistema inmunitario, van a tener cuidado con eso. Pero, problema, los macrófagos que lo han comido tienen una población importante de ellos. Entonces regresan a su sitio de acción y el patógeno sigue proliferando dentro de ellos durante el ciclo de vida del macrófago, ¿no?
Y como se encuentra dentro de una población celular que se encuentra confinada, entonces cuando muere el patógeno infecta a otro dentro del linfático. Puede desencadenar incluso en la presencia de la lesión primaria, que es el proceso tuberculoso, la presencia de una adenitis regional. Vamos a ver enseguida, ¿ya? Eso se denomina de Con. Es complejo primario de Entonces Von. se activa la diabetes celular, aumenta permeabilidad vascular inflamatoria, se desencadena el acceso pequeñito a los deportes, controlado rápidamente. Ya pasó la primera infección, periodo vegetal. Activa la inmunidad innata inespecífica, ya como cualquier patógeno. Llega el neutrófilo, rompe todo lo que tiene que romper. Entonces ustedes tienen, nosotros hemos tenido, no me voy a aislar, también yo también. El hecho es que ha desencadenado un proceso de lesión tisular, lo cual nos ha tenido en cama durante unos días. Ya. Y entonces se produce climetaxis, promoción de la apoptosis, fibrosis, y inicialmente, algunos casos puede desencadenar un granuloma pequeño, pero que está bien circunscrito. Pero está controlado, está controlado. Las estructuras producidas que van a desencadenar el proceso de la activación inflamatoria han regulado el proceso infeccioso. ¿Ya? Ahora, tiene un nexo adaptativo. Tenemos acá dos células, los linfocitos CD4 y los CD8. Estos son los efectores, ¿no? Las células efectoras y las células que van a desencadenar el proceso de la regulación del proceso inflamatorio, ¿no? Los helper. Estos GAP lo que van a hacer es modular la respuesta inmunitaria, regulan el hecho de que exista proliferación de neutrófilos, proliferación de linfocitos, metastasis, optimización, incluso la regulación. Regulan a los supresores para que las poblaciones después del proceso infeccioso pues tiendan a degradar sus poblaciones. Mientras que el CDH directamente se limita a producir apoptosis. Los macrófagos están infectados, entonces van a desencadenar la apoptosis y la activación de la vía de las caspasas de la vía psicótica gracias al gas ligado de los macrófagos. ¿Ya? Entonces tenemos un aumento de la proliferación de los macrófagos y tenemos por el otro lado una regulación apoptótica. Entonces macrófagos llegan, se infectan, apoptosis. Otros llegan, apoptosis. Así se va desencadenando un proceso, un círculo vicioso. Oh, fuck. Entonces, primero vamos a ver macrófagos activados. Los macrófagos activados van a empezar a conglomerarse, van a empezar a asociar sus citoplasmas para formar esto, que se va a denominar ¿cómo se llama? La célula gigante de Langerhans, que es una característica típica casi patognomónica de biopsia de la tuberculosis pulmonar, ¿no? La célula gigante con núcleos en forma de radiola. Entonces, y estas se van a empezar a plegar. Si la lesión se encontraba en el centro, aquí todas las van a empezar a morir, van a fallecer, van a morir. Alrededor vamos a tener un perímetro de seguridad, por lo que les he dicho receptores, o si la digamos en la ciudad de Estado. Vamos a hacer un perímetro alrededor para evitar que vaya a afectar a más zonas. Entonces vamos a dirigir ahí todo el ejército. Le van a dar un perímetro y ahí van a estar vigilando como el problemita es que si prolifera, sigue proliferando, pues como resiste incluso en las poblaciones intracelulares, a pesar de que tenemos macrófagos, tenemos ahí los linfocitos, pues los contamina, los contagia y entre ellos se va a sufrir la apoptosis. Pues uno se contagia, le inyecta el faz de calor, muere, sufre apoptosis. Otros infectan, se van infectando y como hay conglomeración de células, se infecta, el foco gaseoso va creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Hasta que llega a María. Estas son las células que vamos a ver. Estas son las células gigantes de Langerhans, sus núcleos en la química. Las características de estas células. A ver, ¿cuáles son las células gigantes? A ver, ¿cuáles son los tipos de células gigantes? ¿Las recuerdan? Ya la célula de Langerhans se da una gran el osteoclasto ya. Pero esta es de otro tipo, ¿no? La de Teuton, ¿recuerdan? La célula de Teuton, de las neoplasias.
Y por otro lado tenemos a las células de cuerpo extraño. ¿Ya? Esas son las tres. Ya, entonces aquí estamos viendo conglomeración, las células epiteloides, los macrófagos, los linfocitos se encuentran conglomerados acá. Las células de Langerhans están alrededor. Aquí se encuentran las células plasmáticas y los linfocitos y alrededor un camino conectivo con fibroblastos y fibras colágenas. ¿Cierto? ¿Qué sucede después? Se produce necrosis. La necrosis gaseosa avascular y va avanzando cada vez más, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esta lesión tiene contacto con un bronquio y se libera por el bronquio. El paciente entonces sale, pero no había sido solo. Es necrosis, queda dentro de la estructura y queda el espacio así, caverna. Aquí estamos viendo cómo se ven los granulomas. Aquí están los granulomas, aquí está la necrosis peritoneal. Así se ven los granulomas. Son pequeñas masas de tejido circunscrito. Aquí estamos viendo cómo se ven las áreas del granuloma. Vemos necrosis central, capa de células epiteloides, algunos macrófagos se pueden ver acá no precisamente porque está en un HD, ¿no es cierto? Y aquí el tabique conectivo. Tabique conectivo alrededor del foco de suelo. Muy bien. Entonces, nuevamente, el antígeno llega, activa el proceso inmunitario. Activa inicialmente el proceso inmunitario agudo, después el sistema inmunitario adaptativo. Por factores quimiotácticos migran las células inflamatorias, no pueden contenerlo, forman una especie de folículo, ¿no? El cual va a ser cada vez más afectado, cada vez más. Aquí estamos viendo cómo se forma esta lesión. Ahora, la proliferación del granuloma viene acompañada en algunos casos de una afectación, una adenopatía regional. Esto se denomina ambos el complejo primario del colon. ¿Ya? Ese es el complejo primario. Pregunta del examen. ¿Cómo está conformado el complejo primario del colon? Granuloma y adenopatía regional. ¿Y cuándo se presenta esto? Puede presentarse en la pigmentación, pero se presenta más en la deliberación. Muy bien, aquí estamos. La lesión y hematógena, granuloma y adenopatía. Doctor, era adenopatía y la granuloma, pero ¿cómo se llamaba lo que formaba? Complejo primario del colon. Gracias. Complejo primario. Muy bien, la clínica de esta patología esta es una regla. Somos zona endémica nuevamente. Entonces, tiene que tener una cualidad clínica reconocible las cuales ustedes tienen que actuar rápidamente. El cuadro clínico se denomina sintomático respiratorio. ¿Qué es el sintomático respiratorio? Es un paciente que tiene tos con expectoración por más de 2 semanas, por más de 14 días. La tos y la expectoración en una neumonía, en un cuadro bronquial, en un proceso inflamatorio viral, habitualmente son bien autolimitados, no duran más de una semana en la clínica respiratoria. Pero si su paciente ha tosido con expectoración, con esputo, durante más de 2 semanas, sintomático respiratorio, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que tomar la expectoración, ¿verdad? Tienen que tomar la muestra de expectoración para llevarla hacia el centro de control epidemiológico que se encuentra en el Instituto Nacional del Tórax. ¿Ya? El paciente no va a venir con emaciación, no va a venir con dolor torácico, entonces eso es para el paciente está muy complicado. ¿Ya? Ustedes ya de por sí, paciente sintomático respiratorio, toman vaciloscopía en esputo. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar el esputo. ¿Cuándo se toma? En la mañana. La primera expectoración. Colocarla ahí, la colocan en el tubito, la rotura con el nombre del paciente, sus características clínicas,
se hace la revisión de microterapia, se le pide, ¿cuándo se llama la tinción? Pregunta de examen. Para que nunca se lo olvide, más tarde su examen. La tinción, ¿cómo se llama? Sí. Doctor, una consulta, la diagnóstico y la pérdida de peso no entraría también en clínica. No, porque en este caso tu paciente ya está confirmado. Lo que les quiero que les quede claro en sus cabezas es que no les va a llegar el paciente pues a decir flaco, no les va a llegar el paciente con cavernas tuberculosas que las van a poder auscultar. Desde que el paciente les llega tosiendo 2 semanas, tosiendo por 2 semanas, ¿ya? Incluso ustedes van a ir a hacer rastrillaje, porque están en el servicio, ¿verdad? Van a ir casa por casa a ver cómo se encuentran los adultos mayores en el que se van. Y ahí van a ver, está tosiendo, ¿hace cuánto tiempo tosiendo? Está tosiendo desde un mes, digamos. ¿Qué van a hacer? Van a sacar su frasquito, van a tomar vaciloscopía y le van a dejar al paciente para que regrese al día siguiente o el familiar se lo tome y se lo lleve el primer estudio magnífico, ¿cierto? Y con eso pues ya van a llevar esto hacia el centro para que se haga diagnóstico. El diagnóstico por vaciloscopía es raro. Se aplica la tinción y se puede identificar esto, ¿no? La presencia de los vacilos. Los vacilos se identifican con la tinción cianhídrica, ¿ya? En los cuales pueden darse varios esquemas, pero varios destinos, ¿no? Uno, cuando se encuentran 1 a 9 vacilos acidoforos resistentes en campos observados. Esto se debe a paus y vacilados. ¿Existe la presencia del patógeno? Sí, pero no está tan grave. Esto es lo mejor. Cuando identifican al paciente en este estado, pues el paciente va a reaccionar bien al tratamiento antibiótico. Después existe positivo, una cruz, positivo, 2 cruces, positivo, 3 cruces. Esto es de acuerdo a los bar que se van a encontrar en los campos. Si hay un bar por campo, en 100 campos, la prueba de esputo, positivo una cruz. Si hay 1 a 10, positivo 2 cruces. Si hay más de 10, pues quiere decir mucha tasa alta. Hay muchos vacilos en varios campos. Ahora, el diagnóstico definitivo se va a hacer por cultivo. ¿Cómo se llama el cultivo de la tuberculosis? ¿Cómo se llama? Luego Jensen, aquí está. Luego Jensen. Aquí está. Si aquí dice, aquí nosotros no hacemos niño 1. Luego Jensen, existe el agar, Middle Group, el Bactec. Pero lo que usamos acá es el logo Jensen. ¿Por qué? Porque es barato. Básicamente se utiliza el cultivo y se hace con clara de huevo. Entonces es barato. Y se utiliza con los tubos. El agar es el tubo, no es el caja de Petri, ¿ya? Es el tubo, se coloca en un tubo y se ve cómo va a crecer. Ahora, el problemita con este es que tarda semanas en crecer, hasta que ustedes lo puedan identificar en el cultivo, pues va a ser semanas. Por eso se utiliza la vaciloscopía en puntos para diagnóstico. En otros medios en otros ámbitos no, pero como ya somos zona endémica, pues ya saben, tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, en zonas... Ya, desde hace varios años existe Comprobar el tratamiento. multidrogo resistente. Y el multidrogo resistente pues ya no tiene efectividad en ninguno de los antibióticos que les van a administrar. No hay que evitar que exista esta evolución hacia la multidrogo resistencia. Que en nuestro medio hay multidrogo resistente Mucha droguita. En caso de multidrogo resistencia, el tratamiento es muy caro son fármacos y gastrolesivos. el fármaco antituberculoso por el cual El mejor fármaco. fracasa la rifampicina es fracaso terapéutico. La rifampicina no ha tenido un fármaco que le pueda reemplazar. Se ha desarrollado en los años 70. Hasta la fecha no hay uno que pueda superar su acción.
¿ya? Es el mejor quimioterápico para el patógeno más resistente, más potente que tenemos a nivel global. No hay otra respuesta, no se puede controlar por otra vía. Infanticinarias, ¿ya? Ahora, otro cuadro. Ya, tuberculosis ya terminamos ahí. Vamos a hablar de las neumonías. Primero las infecciones. La neumonía está causada por varios patógenos. Puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser fúngica, puede ser parasitaria, puede ser mixta, puede ser asociada a varios patógenos, ¿no? También depende del huésped. Si el huésped es inmunocompetente, pues habitualmente los cuadros neumónicos son bien limitados en cuanto a su efecto patogénico y de su agravación. Los inmunosuprimidos a los habitantes son más afectados. Y además la gravedad, los criterios de gravedad. Acá, esto van a ver en infectología, por este curso más avanzado. Los esquemas de manejo de la BTS, de la ATS, los criterios incluso para identificación para ver si el paciente lo van a internar, si el paciente lo van a llevar hacia cuidados intensivos, ¿no? Hay varios criterios, hay los criterios SPON, los criterios SMART-COP, los criterios CURP 65. Y dentro de su cuadro de lesión, pues hay varios. La bronconeumonía, que es la más superficial, la neumonía que es parenquimatosa, y la intersticial, que es asociado a qué? ¿La intersticial de qué es? Vidrio. Bacterias atípicas, ¿no es? Virus. Igual que la tuberculosis, tienen un proceso de Infección. vía aérea, los típicos, ¿no es cierto? Se diseminan de manera hematógena, se pueden diseminar también por continuidad, por los poros de Colli. Los poros de Colli son espacios entre los alveolos que lo que hacen es evitar que exista barotrauma porque diseminan la presión intraalveolar. Pero la existencia de estos también disemina por procesos neumónicos, procesos inflamatorios, infecciosos. El contagio es por inhalación y por aspiración habitualmente, ¿no? Pero hay algunos que migran por vía hematógena y desencadenan neumonía por vía hematógena. Los factores que van a afectar que el paciente se vaya a complicar es la edad mayor a 65 años. La edad mayor a 65 años, la presencia de comorbilidades, el paciente tiene obesidad, tiene diabetes, se complica más rápido. Enfermedades pulmonares crónicas, si el paciente tiene enfisema, tiene EPOC, tiene la presencia de cuadros respiratorios como asma, mi paciente desarrolla tuberculosis antes, tiene la atelectasia, va a afectar a que el paciente se descomponga más rápidamente, ¿no? Enfermedades sistémicas como las insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, pues van a tener efecto no solamente en el proceso de desarrollo de la enfermedad, sino en el hecho de que ustedes tengan que virar pues, por tratamientos antibióticos que no sean agresivos. Entonces es complejo. También tabaquismo, los pacientes que tienen alteraciones asociadas a gastritis, les va a hacer que ustedes ya tengan que ver otros fármacos para poder tratar, ¿no? Ya, el cuadro es general. Y ese patógeno activa la cascada inflamatoria, la cascada inflamatoria de los polimonoclonales, los polimonoclonales lo que hacen es desencadenar la liberación de interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, paciente que aumenta la permeabilidad vascular, forman el factor de necrosis tumoral, se desarrolla con metástasis de los macrófagos. La neumonía inicialmente aguda es bastante característica de los cuadros sintomatológicos, ¿no? El paciente rápidamente se complica, tiene alteraciones del intercambio gaseoso, hipoxemia, aumenta el tono respiratorio, tiene taquipnea. El paciente habitualmente al desencadenarse la neumonía se desencadena el cuadro lesional muy rápido, ¿no? La solución viene cuando se activa ya el proceso inmunitario adaptativo, pues el proceso adaptativo es delimitado. La mayor parte de las neumonías se produce complicación por activación del sistema inmunitario. El sistema inmunitario lo que hace es, llegan los macrófagos, se desgranulan, rompen todo lo que se pueda romper, ¿no es cierto? Lo que sucedió en el COVID precisamente, el paciente acaso moría por una infección por el COVID. El COVID solamente se replicaba, era la única conducta que había. Ahora, el problemita es que esto se replicaba de manera desmesurada en nuestro sistema inmunitario y no lo podía reconocer como algo
algo familiar, no sé, no podía delimitar el proceso inflamatorio porque el patógeno seguía siendo desconocido por nuestro sistema. Entonces, ¿qué promovía el COVID? Que nunca existe un cambio del sistema inmunitario innato. Llegaba el neutrófilo a varias horas del pulmón, reventaba, explotaba porque encontraba el viroma, la célula infectada, y pues desencadenaba el edema pulmonar. ¿Qué se utilizaba pues para el COVID? Para identificar que el paciente lo tenía o no. Tomografía, ¿no? La tomografía, ¿con qué se tiene que ver? Patrón intersticial. Esto era viral. Entonces el COVID ya estaba instaurado. Era por eso. En el caso de las neumonías típicas, pues es fácil tratamiento. Antibióticos se utilizan. Los antibióticos, hay varios tipos de fármacos que se pueden administrar. Se utiliza betalactam, habitualmente, y se pueden utilizar con inhibidores de la betalactamasa si son resistentes. O sea, van bien con el tratamiento antibiótico para estos cuatro, ¿no? Lo bueno, estos cuatro tienen tratamiento antibiótico y responden bien a ese tratamiento. Pero estos otros no. Esos otros obedecen a otro tipo de proliferación, inclusive, ¿no? Neumonía típica y atípica. Estos requieren de otro manejo antibiótico, incluso antivirales. Anaerobios requieren de otros fármacos más que van directamente hacia poblaciones intracelulares. Esto van a ver no les digo, el siguiente año, farmacología, antibióticos van a ver para todos estos. La patología típica, pues que produce fiebre menor a 3 días, tos con expectoración mucopurulenta, dolor crónico, bien delimitado, le dan a otro paciente antibióticos, tiende a mejorar, tiende a desencadenar procesos. Existen además signos de consolidación, de patrón lobar, van a ver en la placa, a todos los pacientes con patologías respiratorias van a pedir pues placa de aretórax para ver cómo se encuentra la radiología. Ven consolidación lobar, ven con los focos de consolidación en baches algodonosos, ya sean homogéneos o heterogéneos, van a notar en su receta antibióticos. Y ahora depende, si el paciente tiene criterios por los cuales está muy complicado, pues que es una patología típica, el paciente tiene taquipnia, tiene disminución de la saturación de oxígeno por debajo de 85, se están a nivel del mar por debajo de la vuelta, su paciente está confuso, entonces le dicen, ¿cómo se llama? Le responde otra cosa, su paciente tiene vena superior a 20 miligramos, 24 miligramos de sangre. Después la presión arterial está muy elevada, por encima de 140, o se encuentra la presión por debajo de 60 de sistólico, interna, porque habitualmente para la neumonía se da tratamiento para el paciente joven que no tiene afecciones como las que les he mencionado, ambulatorio. Le dan los comprimidos y los consume en su casa y le dicen regrese en 3 días o si se complica más, regresa inmediatamente. Pero habitualmente da tiempo por los tratamientos de pacientes jóvenes. Aquí hay altos parámetros que tomar en cuenta. Esta es la lesión que se produce, ¿ven? Esta es la lesión de la neumonía. Produce consolidación pulmonar. A esta consolidación pues tiene un nombre bien chistoso, se llama hepatización. Hepatización. ¿Qué quiere decir hepatización? ¿Qué creen? Se vuelve hígado. El pulmón se llena tanto de líquido que parece hígado. Aquí estamos viendo la bronconeumonía con dilatación, se forma dilatación bronquial. ¿Por qué? Porque si el parénquima está negado, pues los bronquios se dilatan, se dice. Pregunta de examen. Fases de la neumonía. Las fases de la neumonía van a ser 4. 1, 2, 3, 4. La primera fase es la congestiva, en la cual existe extravasación vascular, el pulmón se vuelve pesado, pastroso, con neutrófilos y exudado. La siguiente fase se denomina hepatización roja. Hepatización ya saben por qué, porque se vuelve macizo. Evidentemente ustedes no lo van a sacar. Ay, caramba, tiene consolidación. Esto se analiza con la clínica, ¿no? Lo que ustedes van a hacer es auscultar pulmón. Hay abolición de los ruidos, hay del murmullo vesicular. Murmullo vesicular. Mire, fuerte, como si estuviera cansado.
no se escucha nada. ¿Por qué? No hay intercambio muy hematoso porque está lleno de agua. Hacen percusión. Gil. Habitualmente No, es ¿qué? hueco No, como es- la pared. No esta pared de ser sólida. Ya, esto más o menos es un hueco. Hay eco. Habitualmente el pulmón suena como un tambor. Pero cuando hacen la auscultación del pulmón con neumonía, es un sonido mate. Eso quiere decir que está consolidado, que está lleno de líquido. Y aparte, vibraciones puntuales, colocan su manito, le dicen al paciente, diga 33, algo que tenga así un sonido con T. 33, P. 33, dice el paciente, y se siente acá la vibración. Incluso coloca su campanita, lo escucha como si el paciente le estuviera hablando al oído, 33, aunque no se lo escuchar. ¿Por qué? Los sonidos viajan mejor, pues como por el agua. Eso ya te está diciendo que el paciente tiene consolidación. Sí, lo da. Más eso, le toman la radiografía, la radiografía con radiación pulmonar, con eso ya está. Tratamiento antibiótico, si es típico, ¿no? Porque aparte de eso, siempre se toma último para antibiograma. Último y antibiograma se tiene que tomar, porque por ahí más esos cuatro ya tienen tratamiento, pero por ahí es otro patógeno. Entonces, el tratamiento antibiótico no va a dar resultado, pues, pero si resulta que en el antibiograma es sensible, digamos, a una cefalospolina de quinta generación únicamente, pues ahí al estar la esquema tiene que seguir. El no perder tiempo en la neumonía, no se pierde tiempo. Los cuadros respiratorios en general, ¿ya? Con la neumonía lobar, parches algodonosos, estos son los parches algodonosos, se ven lobitos con radioopacidades, nosotros radioopacidades y parches algodonosos. Y aquí estamos viendo unos espacios medios, ¿qué será esto? Broncograma aéreo, ¿qué es? La bronconeumonía tiene el patrón del broncograma aéreo y además tiene diseminación por siguiendo el bronco. Pues aquí vamos a ver infiltrados parchados mal definidos, mientras que en la neumonía lobar bien definidos como si fueran nevecitas. ¿Ya? En la neumonía intersticial, como les he dicho, patrón de vidrio esmerilado presentado por un vidrio quebrado. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Han visto las catedrales? Los vitrales, que son hechos con pedacitos de vidrio chiquitos. Sí, de todos los colores. Así se ve, ese es el patrón de vidrios esmerilados. O si no, el vidrio que tienen los baños, pues no es un vidrio que la visualización. Es un vidrio con Aljana. para evitar que se vea, así se ve, ese es el vidrio esmerilado. ¿No? Así se ve, el patrón intersticial se tiene que ver difuso, completamente difuso. Neumonía, esa es la neumonía, estos son algunos parámetros que sirven para identificar el PUL 65, el PSI, el índice. Media hora falta, puta madre. Hay el ATS modificado, los criterios Apache para integración, etc. Pero depende de lo que tengan a requerimiento en el hospital, ¿no? En un sector de salud, pues, no van a tener laboratorios, para esos utilizan PUL 65, CLB65. Pues con eso transfieren al paciente si requiere transferencia. Hay criterios que permiten identificar quién se va a internar, frente a quién va a recibir tratamiento ambulatorio, frente a quién se ha complicado tanto que tiene que ir a cuidados intensivos y requiere de terapia ventilatoria dinámica. Otras patologías pulmonares obstructivas. Hemos visto las infecciosas más frecuentes. Las obstructivas se van a clasificar en tres: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, el asma y la bronquiectasia. Ya hemos visto las bronquiectasias, no vamos a discernir mucho acerca de eso. Hay que diferenciar de las restrictivas. En el caso de las restrictivas existe una reducción de la obstrucción del parénquima que vamos a ver después. En este caso, la obstrucción del parénquima es dependiendo de clínica. Estas son crónicas y esta es aguda. Es agudo, guate. Habitualmente el asma es aguda. Existe asma crónica, Claro. ¿no? Pero habitualmente esto es con retracción de cuadro asmático agudo.
el más grave. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es progresiva, va evolucionando con el tiempo. No, tu paciente tiene alergia al polen, llega el paciente con dificultad respiratoria muy severa, tu paciente se puede morir por asma. Asma agudo. Mientras que por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues llega después de mucho tiempo, y se puede ir manejando. A pesar de que en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva no hay terapéutica resolutiva. Entonces, las enfermedades de vías respiratorias pequeñas van a ser, por ejemplo, el enfisema, el cual va a existir destrucción de la pared alveolar e hiperinsuflación. La bronquitis crónica, en la cual existe tos productiva, inflamación de las vías respiratorias. Y el asma, que es la obstrucción reversible, esta se puede revertir. La EPOC no, el asma sí. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos los cuadros. La bronquitis crónica, las bronquiectasias, el asma, el enfisema, el renal, de vías respiratorias pequeñas o la bronquiolitis. Este es de los pediátricos, la bronquiolitis es de los niños pequeños, ¿ya? De los lactantes. Esto se presenta por varias anormalidades. Crónico. Ya. Crónico. Época agudo no existe. En época agudo no existe. Es una patología por degeneración de la pared y los componentes del parénquima y del estroma pulmonar. Vamos a ver así. Ya, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uno de los cuadros que vamos a ver es el enfisema. ¿Qué es el enfisema? El enfisema es el aumento irreversible de los espacios aéreos distales del bronquiolo. Válgase decir, del bronquiolo terminal, más la destrucción de las paredes epiteliales. Hay 4 tipos de enfisema: el enfisema centroacinar, el enfisema panacinar, el enfisema acinar distal y el aumento del tamaño del espacio aéreo con fibrosis irregular, que es completamente diseminado. El más frecuente es este, es el centroacinar o centrolobulillar. ¿Qué existe acá? Lo que existe es que, ¿se acuerdan cómo estaba formado el lobulillo respiratorio? El lobulillo respiratorio tenemos acá al bronquio terminal. El bronquio terminal, el bronquio respiratorio, ¿verdad? Y de él se desprendía ¿quién? El atrio, ducto, el saco alveolar. Acá el problemita en el centro lobulillar es que este se ha dilatado. El bronquio se dilata. Ese es el problemita del centro acinar. Y los alveolos se mantienen indemnes, se mantienen cerrados, fácilmente abiertos, pero sin cambiar. ¿Ya? En el caso del panacinar está todo distendido. ¿Ya? Están distendidos los sacos, están distendidos el bronquio, está distendido el bronquio. En el panacinar, que es el, perdón, en el centroacinar, que es más completo, solamente el bronquio terminal. ¿Ya? Muy bien. Esto lo vamos a ver mejor en las características. ¿No? En el centroacinar, bronquios abiertos, los alveolos normales. En el panacinar, bronquios abiertos, alveolos abiertos. Esa es la diferencia. ¿Ya? Muy bien. En el caso del centroacinar, habitualmente se presenta en zonas apicales pulmonares. En el caso del panacinar, vamos a ver que aquí va a existir algunas patologías metabólicas, como la deficiencia del alfa-aminotripsina, la presencia del tabaquismo. ¿Ya? Habitualmente el panacinar es en zonas basales, no es en zonas apicales como centrolobulillar. En el caso del acinar paracetal, es posterior en el motor antisimultáneo. Aquí existe afección distal, habitualmente afecta pleuras y produce que la lesión sea periférica. Y en el caso del aumento del tamaño del espacio aéreo con fibrosis irregulares secundarias y terminaciones, es bien localizado. ¿Ya? Eso es ya. Vámonos hacia la patogenia del enfisema. Es secundaria a una lesión torácica. En el cual existe infiltración de la mucosa respiratoria, proceso inflamatorio, destrucción del parénquima, existe quimiotaxis y la inducción a la transformación tisular. Algo que no existía pues, en los procesos hormónicos, ¿no? Aquí hay inducción de los cambios del tejido. ¿No? Existe un desequilibrio de las proteasas, estrés oxidativo, la
secreción. En el caso de la alfa-1-antitrypsina, se va a inhibir la acción de las proteasas, ¿ya? Entre ellas la elastasa. La elastasa tiene mayor campo de actividad. La elastasa creo en las fibras elásticas y por lo tanto va a mantener abierta la vía aérea. Esto es lo que se ve. Los tabiques finos y la fibrosis intrasinovial. Aquí los bronquios bien dilatados, pero los alveolos ya se mantienen distendidos. Y aquí estamos viendo los poros de Crohn distendidos en el caso de la panicina. ¿Ya? La bronquitis crónica es otro trastorno que se va a poder identificar. En el caso de la bronquitis crónica, el problema es la hipersecreción bronquial. ¿Ya? En el enfisema, que es apertura, distensión y reemplazo del tejido elástico, ¿no es cierto? Entonces se mantiene distendido el bronquiolo. En este caso hay secreción. La secreción lo que hace es tapar el lumen. Al tapar el lumen, la secreción del moco produce disminución de la función respiratoria, ¿ya? Produce inflamación y puede desencadenar infección. ¿Ya? Aquí estamos viendo cómo se ve la bronquitis crónica. En el caso de la bronquitis crónica hay aumento de la proliferación de la mucosa bronquial. Y la mucosa lo que le empieza a saturar el lumen, produce un trastorno obstructivo. Estos son los dos trastornos más asociados entre las patologías pulmonares o filias crónicas, el enfisematoso y el bronquítico crónico. ¿Ya? En el caso del enfisematoso, el paciente, como se encuentra todo distendido, acabamos de ver, ¿no es cierto? Hay apertura de los bronquiolos, hay apertura del enfisema, el paciente tiene tórax entomero. ¿Ya? El tórax está completamente distendido. Les voy a poner un ejemplo. Caja torácica distendida. En el caso de ambos, habitualmente son complicaciones que se van a ver del consumo crónico del cigarrillo, ¿ya? Con dos características hepatoquímicas distintas. En uno hay hipersecreción, en el otro hay ruptura, distensión, reemplazo. ¿Ya? Están viendo aquí al paciente. La clínica del paciente soplador se llama bluffer, pink bluffer, ¿ya? Es el soplador rosado. Va a tener tórax entonel, va a tener disnea, va a tener una aspiración prolongada, inclinación anterior, con los labios fruncidos, tos poco intensa. La tos es seria en este paciente. En el otro, en el abutagado azul, el paciente tiene tos progresiva, tiene hipercambio, tiene cianosis. Habitualmente es un paciente pícnico. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Van a ver al paciente. En el primer caso, el enfisematoso, como los pulmones han perdido su capacidad retráctil, tiene que apoyarse en la musculatura accesoria para poder sacar el aire de los pulmones, porque todo se encuentra distendido. Entonces al paciente no lo van a ver así cuando llegue, no va a estar así tendido sobre la silla, va a estar inclinado hacia adelante. ¿Por qué? Así la presión positiva del abdomen más la acción del diafragma hace que el aire salga. Es la única forma en la cual puede liberarse del aire que se encuentra dentro de los pulmones. Está rosado, ¿por qué? Porque está haciendo esfuerzo para sacar el aire. El paciente entonces sopla, su respiración es así. ¿Se acuerdan que se llama soplado rosado? Sería una expiración forzada. Exactamente. Es una expiración forzada. Correcto. ¿Dónde se ve eso? Enfisema. Mientras que en el caso del abotagado azul, lo van a ver así, lo contrario, ¿no es cierto? El paciente está acostado porque está cianótico, tiene poca cantidad de aire. ¿Por qué? Mucho moco ha formado, pues, dentro del lumen. Y al formar mucho moco, pues está teniendo dificultades para sacar el aire. Está cianótico, está cansado, está letárgico y habitualmente este paciente tose y la tos viene con expectoración. En el caso del enfisematoso viene tos seca, tos seca. En el caso del abotagado azul, tos con expectoración mucosa. Ahora, como les digo, ambos se pueden presentar en el tabaquismo crónico, pero este es más infeccioso, ¿ya? Este habitualmente viene por patologías como las bronconeumonías crónicas. ¿Ya? Son cuadros de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ambos. Aquí tenemos un cuadrito en el cual nos puede diferenciar, ¿no? El enfisema, cómo se presenta la disnea, la tos, como es esputo abundante, la bronquitis,
punto escaso, por seca, ya, otros tipos de enfisema. Aquí estamos viendo el paracental, vean cómo es. Es periférico, como les acabo de decir. Habitualmente forma estos poquitos a nivel pleural. Haciendo la hiperinsuflación compensadora consiste en dilatación alveolar por la resección o pérdida de parénquima funcional. Cuando el paciente tiene, le han hecho la extirpación de parte del pulmón, digamos, en un cuadro neoplásico, vamos a ver la presencia de enfisema compensador, ¿ya? Para tratar de mantener la presión. Vamos a tener la hiperinsuflación obstructiva secundaria, cuerpos tumorales, cuerpos extraños. Eventualmente hay impedimento de la salida, pero no de entrada, entra aire al pulmón por la presión de la función respiratoria, pero se queda aire dentro del espacio que se encuentra en relación con la obstrucción, ¿no? Entonces entra pero no puede salir y siempre queda este espacio bien, ¿no? El enfisema bulloso, como estamos viendo acá, en el caso de los enfisemas de las burbujas subplurales, ¿no? El enfisema intersticial telar, ¿no? En el cual existe trauma, la infiltración de aire del intersticio, se queda ahí. El asma, esta patología es una verdadera emergencia. Va a llegar. Y aquí la resolución, la función resolutiva de ustedes que va a ser, pero ¿no? El paciente cuando pierde la función respiratoria es grave, pierde el estado de la conciencia, tiene que hacer intubación de nuevo. La cosa es que antes de eso nos tenemos que alimentar con el paciente de el asma es una patología autoinmunitaria no autoinmune, perdón, hipersensibilidad. Es habitualmente asociada a antígenos a los cuales el paciente no tiene habituación. El paciente actualmente, en muchos casos, ya sabe que cuidarse porque le produce cuadros alérgicos. Pero en los casos nuevos, ahí es un poco complicado, ¿no? Porque los pacientes no saben qué están consumiendo y habitualmente había sido alérgicos, eso y va a desencadenar algo. La función del asma, por si acaso, no es del parénquima pulmonar, es de la vía aerosol. ¿Por qué se desencadena esto? Básicamente se desencadena la activación de una célula que se llama eosinófilo. El eosinófilo lo que hace es desencadenar la liberación de factores vasoactivos. Los factores vasoactivos tienen función de formar angioedema, vasodilatación. Se produce vasodilatación, se produce liberación del líquido hacia el intersticio. El intersticio lo que hace es tapar a la vía aérea y el angioedema lo que hace es desencadenar que ya no existe el flujo de aire, ¿no es cierto? Aparte, esto desencadena broncoconstricción. La broncoconstricción entonces hace que los bronquios ya no tengan tanto volumen. La mucosa promueve hipersecreción, se produce moco. Entonces es por tres agregados, ¿no? Los cuales tienen que tratar ustedes. 1, la broncoconstricción. 2, la vasodilatación. 3, la formación de moco, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se identifica esto? La presencia de sibilancias. Eso, son silbidos que van a auscultar o incluso son perceptibles sin la campana. ¿Sí? El paciente, de hecho, ya está completamente desesperado, ¿no? Se denomina la sed de aire. Está tratando de meter aire, hace huecas porque no puede respirar, ¿no es cierto? Está con la cara roja, está diafórico, porque hay hiperactivación simpática en este caso. El sistema nervioso simpático lo que hace es aumentar la vasoconstricción. Vamos a ver, la broncoconstricción. El paciente está disnéico, tiene opresión telórica, tiene una presencia de virus. Puede ser atópica o la medicamentosa atópica con una ocupación. Entonces, aquí estamos viendo cuál. Los eosinófilos liberan factores, se desregulan y liberan factores para estimular la liberación de E. Los linfocitos empiezan a liberar factores que van a regular el proceso inflamatorio. Tienen gran cantidad de mastocitos, los mastocitos liberan sus gránulos, producen vasodilatación, producen broncoconstricción, desencadenan la acción a nivel de la musculatura lisa, nosotros incluso la constricción, más producción de es en varios
campos donde se produce el asma, ¿no? Primero, respuesta de inmunoglobulina E mediada por los cáncer. Se libera interleucinas, se produce broncoconstricción, aumenta la producción de moco, vasodilatación, lo que estaba mencionando, y aumenta la permeabilidad gástrica. Hay citocinas comprobadas que interactúan en este proceso, los leucotrienos que producen broncoconstricción y aumenta la secreción de moco, la acetilcolina que produce contracción muscular lisa, los antagonistas de la interleucina 5 que producen eosinofilia y aumento de la proliferación de los eosinómeros con más granulación, la galectina que forman los cristales de Charcot que se pueden ver en la expectoración. Las citocinas con función escasa son las histaminas, las prostaglandinas y los factores de activadores de plaquetas. Las sospechosas van a ser el resto de las citocinas. Entonces aquí vamos a ver dos alteraciones. La acetilcolina que produce broncoconstricción. Estos a nivel muscular generalmente. Los leucotrienos, los antagonistas de IL-5 que van a desencadenar esto. Entonces, ¿cuál es el primer manejo que se administra acá? Si el problema es la acetilcolina, pues ¿qué se tiene que administrar? Este es un broncodilatador. La acetilcolina lo que hace es contraer la musculatura lisa. La adrenalina que administras a tu paciente va a ser lo contrario, va a producir dilatación. Otro efecto que tienes que administrar, corticosteroides. ¿Por qué? Los corticosteroides que hacen disminuyen el proceso inflamatorio desencadenado por los eosinófilos, por los linfocitos y los neutrófilos, y van a desencadenar que la inflamación cede. Estos habitualmente se administran por una vía. Cuando el paciente ya tiene este cuadro desde hace mucho tiempo, se administra por vía inhalatoria. Y si tu paciente todavía tiene la facultad de respirar, de meter el fármaco por vía respiratoria, se administra. Ahora, si no tienes la vía, tú rápidamente lo que tienes que hacer es acceso venoso, administrar corticosteroides y administrar adrenalina. ¿Ya? Pero la adrenalina es un poquito de cuidado. Bueno, La no, dosis adrenalina, media. si se filtra hacia el corazón, le va a dar más Oh, fuck. Entonces hay que ver con qué vía administrar. Habitualmente la que mejor se tiene que administrar y rápidamente se tiene que administrar es inhaladora. Aquí estamos viendo la acción del asma, desencadena edema inflamatorio, estamos viendo los eosinófilos, empieza a desencadenar confusión, empieza a desencadenar formación de moco, empieza a desencadenar la acetilcolina contra la constricción. Aquí estamos viendo la presencia de los cristales de Charcot formados por la galectina. Estos van a encontrarse dentro de la secreción. Hasta no cerrando. El aire húmedo habitualmente disminuye la secreción. Preguntas y toda esta locura es de cosas, climas cálidos, aires más húmedos. Las bronquiectasias. Las bronquiectasias ya recuerdan, es la dilatación permanente de los broncos. Puede ser por afecciones congénitas, por neumonías necrosantes, por obstrucciones, por trastornos inmunitarios, de causa hepática, etc. Habitualmente son afecciones bilaterales. Afectan más las zonas, las bases pulmonares. ¿No? Esto no voy a profundizar porque ya hemos visto cuál. Lo que más me interesa acá son lo que ya hemos visto, esto también ya lo hemos mencionado, la enfermedad restrictiva pulmonar. En el caso de la restrictiva pulmonar, tu cuerpo extraña en el respiratorio. El cuerpo extraña Aquí en hay teorías varios respiratorias. trastornos que pueden ser asociados. Los más frecuentes en nuestro medio, por lo menos, es el ingeniero, los pneumocomiosos, los pacientes que inhalan asbesto, que inhalan hemo, que inhalan mineros, como hidrocarburos o textiles, lana, etcétera, etcétera. Que trabajan por eso. Es una enfermedad ocupacional en los cuales los pacientes inhalan cuerpos extraños, ¿no? De manera constante. Hay varios. Polvo de carbón, antracosis, las máculas, los virus nacidas producidas por los síndrome de Kaplan. Con pacientes mineros, el polvo de piedra, el sílice, la silicosis. En el amianto, las asbestosis, los papilorales, los mesotelioma, berillo, óxido de hierro, sulfatos de bario, óxido de estaño. Son, como les digo, pacientes que tienen contacto constante con estos antígenos. ¿Ya? Polvos orgánicos también, el heno, el
bagazo, los excrementos de las aves, el algodón, polvo de cedro, óxido nitroso, etc. Los pacientes que trabajan en laboratorios, etc. ¿Qué se va a desencadenar acá? El cuerpo extraño se va a encontrar en la vía aérea, se pega en el intersticio y el intersticio va a formar más moco. Entonces, lo que forma es esto, capas engrosadas del intersticio. Así se ve. Estos eventualmente van a desencadenar adenocarcinomas. ¿Sí? Ahora vamos a irnos a los tumores. Más rápido. Dale go. Conglomerados. Vamos a hablar ahora de los tumores. Go. Los tumores habitualmente inician como procesos de displasia adenomatosa. Pacientes que tienen contacto constante con un antígeno, el más frecuente, paciente Fumador. la displasia es originada por un proceso inicialmente metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Cambio de Ya, inicialmente el cáncer más frecuente del pulmón es el adenocarcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide pulmonar está producido por un proceso metaplásico que se transforma en un proceso displásico que se transforma en un proceso neoplásico. ¿Ya? ¿Cómo se reemplaza el tejido pulmonar? Se reemplaza por un tejido resistente. ¿Cuál sería el tejido más resistente? Es el humo del tabaco. certificado no operativo. Relativizado. Es el epitelio cutáneo. Cutáneo. Van a ver piel en el pulmón. Eso es metaplasia adenomatosa, escamosa del pulmón. ¿Ya? Ahora, esto quiere decir que eventualmente el pulmón de mi paciente se va a reemplazar ¿por qué? Por el proceso displásico, en el cual llevan de cambios celulares, el proceso neoplásico, el carcinoma epidermoide, ¿no? Así se ve el adenocarcinoma inicialmente. Las glándulas sobrepresivas, displásicas, con dismórfico, ¿no? En el caso del carcinoma epidermoide, vean la presencia de estos focos lesivos con piel, desarrollo de epitelio claro certificado queratinizado. Incluso estas zonas rosadas son nidos con queratinización, se queratinizan. Existen otros tumores, los carcinomas de células pequeñas, estos son congénitos, y los carcinomas de células grandes, que también son congénitas, los cuales existe el cromosoma celular, existe enzima de sal y pimienta nuclear, ¿no es cierto? Los ojos de huérfana se pueden ver acá, las diferentes proliferaciones, etc. Estos dos, los dos de abajo, son congénitos. Los dos de arriba son adquiridos por consumo de tabaco o un contacto constante con estos tumores, asbesto, toxinas, etc. Este es el desarrollo del tumor más frecuente. ¿Ya? Existe primero hiperplasia, al humo del tabaco. La hiperplasia de las células basales desencadena metaplasia escamosa. Posteriormente se van incluso queratinizando, se forma queratinización, se forman carcinoma in situ, finalmente carcinoma epidermoide invasivo quimpantico del estómago. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por medio de escrito. Aquí se ve displasia celular, la presencia de células displásicas con focos atípicos. Vean, acá estas células con núcleos pequeños en proceso de displasia, ¿no? Pero de diferenciación atípica. Y después, evidentemente, se puede tomar. El paciente con antecedentes se tiene que tomar tomografías, radiografías, se ve la imagen como suelta de globos. ¿Cómo es eso? Se va a ver el pulmón así. Digamos que esto es una radiografía. Van a ver aquí la suelta de globos, van a ver múltiples focos del proceso tumoral. Múltiples radiopacidades en el parénquima pulmonar. A eso le toman una tomografía y ya se va a delimitar una radiación. Así es el proceso tumoral. Aquí estamos
estamos viendo cuál es la clasificación, la tablización y la clasificación de procesos tumorales aptos. Se utiliza la clasificación TI, ¿ya? En el cual se puede ver tablización tipo 1, por ejemplo, tumores 10 circunscritos, pequeñitos, más de 3 a 5 centímetros, 5 a 7, los tumores tipo 4 son tumores más de 7 centímetros grandes. En cuanto a sus nodulaciones con metástasis, con afectación intrapartimatosa, etc. Los M1 que son metástasis de distancia, M0, sin metástasis de distancia, son y aquí tenemos la estratificación más asociada, el 0, 1A, 1B, en el cual se utilizan estos, ¿no? T2, pero sin nodulación, sin metástasis. Hasta el más severo que es el 4B, en el cual tenemos todos los T's, ¿ya? Más cualquier N, más metástasis a distancia. Desde los más delimitados hasta los menos delimitados. Entonces, su base anatomopatológica. ¿Con qué vienen los pacientes? Hematoicos, con crisis, el 50% de ellos. Dolor torácico, neumonías, más abscesos, neumonía diarrea, derrames pleurales, la presencia de bronqueras, disfagias, puras patologías que afectan la función respiratoria. Bueno, eso sería el tema de patologías respiratorias. Hay harto más, me he comprobado. Pero estos son los más importantes.